eso les digo que luego me gusta más la clase ahorita de las 7, porque entre que son menos, a ver, aquí Laura otra vez, entre que son menos y entre que ya la vi, ya, como que sé en dónde optimizar más el tiempo y en qué, no es que me equivoque, sino simplemente como que voy como más lento y ahorita ya di la clase, ya sé más, soy como más, no sé, como con todo más fresco, ¿no? Entonces por eso luego me gusta. Pero vamos a comenzar, chicos. Bien, este era el de la clase pasada. Y este es el de 5 de 2. Clase de la práctica 7. Okay. Bien, bueno. Luego también ocurre que se traba este asunto y bueno. Vamos a comenzar el día de hoy. No guardar. Con la unidad número 3. Titulada Tiristores. Tiristores, y va a comprender esta unidad 2 semanas, ¿no? Que son las últimas 2 semanas del parcial. Ay, no estoy compartiendo nuevamente. Creo que no estoy compartiendo. Gracias, David. No es triunfando como siempre, fallando como siempre, no es cierto. Se me va la onda, muchachos. Okay. Entonces, este parcial, si se traba, quito mi cámara. Es que luego sí me gusta que me estén como, no sé, como que siento que le estoy explicando más, ¿no? Que me ven. Entonces, los tiristores, bueno, esta unidad, este parcial comprendió 2 unidades, la unidad 2 y la unidad 3. Las 2 primeras semanas son la unidad 2, primero el conocimiento del UJT, el siguiente ya el circuito. Y lo vamos a seguir viendo, lo vamos a ver en este ejercicio en particular, en esta práctica. Los otros ejercicios que vamos a ver con SCR los vamos a ver dentro de 2 semanas, que es la semana ya de los ejercicios y la evaluación. Entonces, pero antes de ver ya el circuito, vamos a ver pues una breve introducción a los tiristores, primeramente, y la diferencia o la principal diferencia entre tiristores y transistores, que son los dispositivos que ya hemos visto. Bueno, también conjuntando el conocimiento que ya tenemos del diodo semiconductor. Entonces, primero, ¿qué son y para qué se usan? Entonces, son dispositivos electrónicos capaces de dejar fluir la corriente, pueden ser controlados, pueden ser unidireccionales, como el SCR, o bidireccionales, como el TRIAC y el DIAC. Estos 2 dispositivos los vamos a ver la próxima clase. Bien. El SCR, que es el que vamos a ver hoy, quedó de tarea algo breve, que eran nada más las aplicaciones. Pero si ustedes investigaron, encontraron qué significa rectificador controlado, rectificador controlado de silicio, Silicon Control Rectifier.
o SCR. Entonces, rectifier es un nombre también que se le da al diodo. Aparte de diode, se le dice rectificador, ¿sí? Porque es el que se utiliza en los rectificadores o en los circuitos rectificadores, cambiadores de corriente alterna a corriente directa. Y luego, controlado porque además de su ánodo y su cátodo convencional, como en el diodo, vamos a tener una tercera terminal, que es esto, el control, que es G de gate, puerta o compuerta. Y esta tercera terminal, de acuerdo a su construcción de este dispositivo, esta tercera terminal significa que vamos a tener, también se le llama rectificador, bueno, es un circuito de 4 capas, en donde ánodo en la parte P, cátodo en la parte N, pero en medio tenemos una polarización, digamos, inversa, cuando polarizamos en directa más en ánodo menos en cátodo. Pero en nuestra tercera terminal, regresamos un poquito, en el material P vamos a tener muchos huecos, en material N pocos, y en material P vamos a tener pocos electrones, pero en el material N muchos. De manera que tenemos una tercera terminal en la cual se va a inyectar corriente. O sea, aquí hay más. Y va a fluir corriente desde ánodo hacia cátodo, pero ojo, siempre y cuando se establezca el empujoncito para que pueda fluir corriente así. Entonces, imagínense que es como un fluido que queremos que circule por una manguera, pero no tiene un bombeo, no tiene una succión, no hay un flujo de corriente en ese sentido, de agua, o de líquido, quiero decir. Y nosotros queremos que exista ese flujo de ese líquido, de un medio. ¿Qué hacemos? Usualmente, pues le aventamos un impulso por método, si no tenemos nada al alcance, por el método de succión. Entonces jalamos y se establece el flujo, ¿no? ¿Cómo puede desaparecer ese flujo? Pues si poco a poco va disminuyendo, ¿sí? De manera que si es de plano tan delgado ese flujo, va a dejar de existir. Después, para que nosotros queramos otra vez establecer ese mismo flujo, pues necesitamos un impulso externo nuevamente. Es algo así, haciendo la analogía, es algo así lo que sucede con el SCR. Una vez que se establece ese impulso, en este caso la corriente de gate, se establece el flujo de corriente de ánodo hacia cátodo, pero se lo podemos quitar siempre y cuando siga existiendo esa corriente a través del dispositivo. Entonces, si esa corriente existe por encima de la corriente de sostenimiento, lo que va a pasar es que va a seguir encendido. ¿Sí? Déjenme. Ay. Okay. Entonces, con base en esto, mande. Yo ya había entrado en la clase pasada, nomás que como me queda media práctica, voy a entrar ahorita de nuevo. ¿No hay problema? No hay problema, Leonel, está bien. Ok, gracias. Gracias. Sí. Bien, entonces, habiendo dicho esto, pues si ustedes
¿Qué me pueden decir? No sé si me puedan decir la diferencia entre, de acuerdo también a lo que investigaron, la diferencia entre los transistores en lo general y los tiristores, con esto nada más que les mencioné. Si recordamos nosotros, por ejemplo, ese es el SCR, y recordando, aquí haciendo un paréntesis, a los tiristores, por ejemplo, a los transistores, por ejemplo, tenemos este transistor que es el BJT. Si ustedes recuerdan, tiene colector, emisor y base. Y para que existiera corriente de colector a emisor, ¿qué tenía que pasar en la entrada? ¿Se acuerdan? Aquí, ¿qué tenía que pasar? Tenía que existir, ¿qué? Una corriente, ¿no? Corriente en la base. Muy bien, ese es el control. ¿Y qué pasaba? Si había corriente de base, había corriente de colector. Pero ¿qué pasaba si le quitábamos la corriente de base? Pues ¿Había o no corriente de colector? Muy bien, no hay corriente. Exacto, está en corte. Ok, hablando ahora del FET, del MOSFET en particular, que fue el que vimos, por lo menos nosotros. Nuevamente, para que existiera la corriente de drain a source, que existiera esa ID, tenía que existir de este lado, ¿qué cosa? Tensión. ¿Y se acuerdan? Tensión, un BGS, en este caso en el incremental, canal N, un BGS positivo para que encendiera. Y nuevamente, si había tensión de control, o sea, una vez que si había tensión aquí, había corriente aquí. Pero si no teníamos tensión, si ya de repente la tensión era cero, ¿qué pasaba? Si ya no había tensión, la corriente pues tampoco existía, ¿no? Bueno, eso es en los tiristores. En los transistores, perdón. En los tiristores, la particularidad es que se enclavan. Se enclavan. Entonces, una vez disparados, digamos, encendidos, si se les quita el impulso, en este caso, y de gate, ¿sí? Por un lado, también otra característica es que, bueno, utilizan o soportan mayores potencias. Pero funcionan, sería como que la desventaja, pero conmutan más lento. Y entonces, más que los transistores. ¿Sale? Entonces la diferencia. Básicamente, esas son las diferencias porque son dispositivos, de todas formas, son dispositivos electrónicos que se utilizan como switches, como interruptores. Entonces vamos a tener dos estados, o abiertos o cerrados, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí me están profesora. entendiendo? Sí, Permítame. No manches. Ay, yo no sé por qué tengo aquí hormigas. Luego, ahora el siguiente, ¿no?
Sí, profesora, yo tampoco le entiendo. Sí, se corta, profesora. Déjeme cambiar. Estoy tratando de contratar el internet porque no hay condiciones. Ay, no puede ser. Ujú. ¿Me escuchan igual, chicos? Es que estoy intentando... Ya se le escucha mejor, profesora. Sí, a ver si podemos, así no pude contratar el internet del Telcel de mi celular. A ver si se puede que estemos. Bien, condiciones para el encendido del SCR. Pues lo primero, al ser un rectificador controlado, pues primero que nada debe de estar en polarización directa. Entonces, primero que nada. Es decir, más en ánodo, menos en cátodo. Entonces, primero que nada es eso. Una vez que está en polarización directa como diagrama de flujo, pues ahora sí, nos hacemos ya la pregunta. Punto número 2, para que encienda. Luego enciende de dos formas. Una, o cuando la tensión entre ánodo y cátodo es mayor o igual a la tensión de ruptura directa, esto viene en el datasheet, y o pues se conjuguen que la I de gate sea mayor o igual a la I de gate,
de trabajo que necesita para encender y que la tensión entre gate y cátodo sea mayor o igual a la tensión también de trabajo. Estas dos también vienen dadas por el fabricante, ¿sí? En la hoja de datos. ¿Okay? Y luego, para apagarlo, ¿sí? Condiciones para el encendido, para el apagado, o mejor dicho, el apagado se realiza de dos formas. La primera, la que se llama conmutación natural, que se da al bajar la corriente, o bueno, sí, al bajar la corriente, al disminuir la corriente, por debajo de la corriente de sostenimiento. Igual del fabricante. Luego, O2, o punto número 2, que se llama conmutación forzada, que ocurre al cambiar de polaridad del dispositivo de manera abrupta. Al cambiar la polaridad del dispositivo. Profesor, Mande. la corriente que es menor igual a la corriente a la corriente IG, ¿qué es? Que no distingo el simbolito. Mayor, ay, es que se quedó medio raro, espérense, nos quedó como un pi. No, corriente de gate de trabajo, aquí le voy a poner, de estas son, digamos, estas y estas, ¿sí? Esta y esta son de trabajo, la I de gate y B de gate de trabajo. La que necesita para encender está dada por el fabricante. ¿Vale? Esas. Sí. Entonces, la conmutación forzada ocurre al cambiar la polaridad del dispositivo. Entonces, digamos que está funcionando así y de repente, chun, más en cátodo, menos en ánodo. ¿Vale? Eso es por un lado. Por otro lado, hasta ahí. Ahora bien, eso es como las generalidades del SSR. Y en cuanto a las aplicaciones, pues bueno, yo los he visto, porque he ido y sí los he visto ahí en el trolebús. Y también sé que se usan para, los he visto en la parte de tracción eléctrica.
Los he utilizado en control de energía. Uh-huh. En control de energía son los que se utilizan comúnmente también en iluminación, muchas veces para el dimeo, los dimmers. En control de energía también en corriente alterna, corriente directa. Pero si alguno de ustedes gusta mencionar alguna aplicación de las que encontró. Uh-huh. Yo encontré que se utilizan en los inversores de corriente. Y son los que, bueno, en los he visto que se utilizan en los paneles solares. Okay. Sí, nuevamente, al ser interruptores, pues se pueden utilizar, lo que se utiliza mucho también es el IGBT. Entonces se utilizan tanto transistores como tiristores. Gracias, Mariana. Yo encontré que se encuentran como, bueno, para poder conformar los circuitos retardadores con el SCR. O también los conversores de potencia. Ok. Sí, más que nada se utilizan en convertidores. Muchas gracias, Mariana. Sí, en la parte como de control y en los convertidores de potencia. Entonces, dependiendo también la aplicación, como les decía, si queremos más potencia o queremos más velocidad, sí, aunque por ejemplo, si hablamos de electrónica o de microelectrónica, si hablamos de eso, pues no nos interesa, dependiendo de la aplicación, pero si no nos interesa tanto la potencia, por eso es que los transistores son ampliamente utilizados en la industria electrónica por las ventajas que representan también en cuanto al tamaño. Uh-huh. Pero bueno, dependiendo de la aplicación, les digo, es que se pueden utilizar cualquier tipo de dispositivos. Bien, gracias. Pues seguimos ahora. Ahora sí vamos a utilizar la información de la práctica 7 para seguir viendo las características. Vamos a ver Vamos a ver la curva característica y los puntos más importantes y asimismo vamos a obtener el circuito. Práctica. Y vamos a ver la curva. Bien, para ver la curva característica del SCR y los valores más importantes son, primero, vamos a ver que la conducción la da en el cuadrante 1, es la polarización inversa. Entonces en el cuadrante 1 está la conducción. Para empezar, aquí estamos diciendo que la tensión es entre, VF es la tensión entre ánodo y cátodo, está definida como de forward, de hacia adelante, de polarización directa. Luego, tenemos el cuadrante número 3, que es la polarización inversa. Y aquí, en polarización inversa, entonces, bueno, primero en polarización directa está así, pero aquí antes de esto, para el apagado, bueno, aquí un paréntesis, en polarización inversa, ¿qué creen que ocurre con el SCR? Se comporta como un interruptor que
creen? Abierto. Entonces, un interruptor apagado o abierto, entonces es así. Bien. Entonces, por lo tanto, todo el tiempo, fíjense, está como que fluyendo una corriente cero. Pero si nos vamos hasta más allá de este valor que también está dado por el fabricante, ¿qué va a pasar? Se va a conducir de manera irreversible. Esta es la tensión inversa de ruptura, que según el SCR que estamos utilizando, el 4174, vamos a ver cuál era la tensión de ruptura, o cuál es. 2N4174. Un 600 volts, el 4174. Empezamos a... Muy bien. Entonces, este valor, este de 6, este de aquí es precisamente ¿qué más vamos a observar? Vamos a observar en la hoja de datos los siguientes valores importantes. Vamos a ver la corriente de trabajo y la tensión de trabajo. Entonces son estas. ¿Qué es esto? A temperatura ambiente, el otro es a menos 40 grados y a 100 grados, entonces son valores como extremos. Entonces, pero dentro de eso, pues estos, ¿no? Los típicos, me parece, mínimos, típicos y máximos valores. Y por último, otro valor que también, u otros valores importantes, son dos. Una es la corriente de sostenimiento o mantenimiento, también le llaman, nuevamente es este parte. No, así. Nuevamente aquí. De aquí. Luego este de aquí, este. Ajá. Y ahora sí, por último de la hoja, vean esto que les quiero mostrar, lo lento que es. Estamos hablando del orden de microsegundos para encender y para apagar. Entonces, comparando esto con la conmutación de los tiristores, es bastante lento. Bien. Ay, ¿qué pasa? Estos valores son los que vamos a tratar de ver en la curva característica, a ver qué más. Ok, habla de la tensión máxima de ruptura, tanto en directa como en inversa. La máxima sería de 50. Estos otros valores, el inverso transitorio accidental e inverso recurrente, digamos que son unos advertencias, unos warnings que puede llegar todavía a esos valores antes del datasheet, pero por lo regular son durante un intervalo de tiempo pequeño.
¿Qué más? Hablando de la corriente de sostenimiento, quedamos 10 miliamperes y la de trabajo igual. Pasamos entonces al circuito, este circuito, en donde vamos a poner efectivamente la corriente y la tensión. Vamos a poner una amplitud de 800 volts. Ahí no les digo en la práctica, pero estuve haciendo pruebas y se los vamos a poner de 800 para que vean que si nos pasamos de 600 volts, tanto para un lado como para el otro, pues ¿qué es lo que va a pasar? ¿Vale? 60 volts, vamos a correr a 66 milisegundos, o sea, unos 4 ciclos. Corremos y lo que obtenemos es esto. La tensión, a ver, primero, vamos a analizar este circuito. Eso adelante adentro es el control, pero si nos damos cuenta, lo de afuera es un rectificador de media onda o de onda completa, dígame. De media onda, profesor. De media onda. Entonces, en el semiciclo positivo, vamos a tener que va a encender y vamos a tener salida así, siempre y cuando no lo dejamos. Y del otro lado tenemos la conducción. Ok, esto se ve así de feo porque se está abriendo en esta parte. Si nosotros le damos, no sé, a 169.7 como viene en el circuito, vamos a ver que eso es lo que se ve. Lo estoy llevando a un caso extremo. Entonces, esta es mi alimentación. No. CCR. Y esa es la alimentación. Esa es la alimentación. La tensión del SCR es la azul y la tensión de la salida o la carga es la roja. Y como podemos ver, son complementarias. Entonces, lo que estoy haciendo es que lo estoy llevando a conducción y sacándolo de conducción, luego otra vez lo llevo a conducción, lo saco de conducción. Eso es lo que estamos haciendo con el SCR para poder obtener la curva característica. Entonces, una vez que vimos que sí funciona, vamos, esta es la del SCR nuevamente, observamos que no necesita, no necesitamos, vamos a ver la tensión ahí y la corriente. Cuando vemos la corriente, observamos haciendo un zoom que no necesitamos llegar al 0 de corriente. Si nosotros aquí vemos, llevamos más o menos cuando llegamos a ¿qué? A unos 5 miliamperes, ya es cuando se comienza a disminuir. ¿Sí se dan cuenta? Y aquí ya es casi 0. Entonces, la corriente de sostenimiento no es 10 miliamperes, es 5 miliamperes, digamos ya una aproximación más real. Vemos entonces que el SCR sigue encendido hasta este punto, se abre y lo que tiene presente es la tensión de entrada. Por eso este piquito de aquí no se fue hasta, no se, digamos, aquí no se abre hasta que la corriente llega a 0. Ok. Está en la misma escala, es esta, digamos, entre 1000. Y se dan cuenta aquí. Entonces, esta es la señal, la forma de onda de salida. Pero al mismo tiempo la estamos comparando con la tensión de entrada. Entonces, si observamos
Este punto, la tensión de salida se hace 0 antes que la tensión de entrada sea 0, porque la corriente cae por debajo de sostenimiento. Bien, aquí tenemos la tensión y la corriente. Obviamente la corriente al estar en una escala por la resistencia de kiloohms ahí de miliamperes, por eso se ve como si estuviera en ceros, pero realmente no está en ceros. ¿Sí? Ahí está, presente. Lo que voy a hacer es que copio la tensión y voy a cambiar el eje X. Obviamente Y igual a X me va a dar una línea así recta. Pendiente igual a 1 y quito y así. Esta es la forma de onda obtenida si yo dejo con la amplitud de 169.7, pero véanla bien, voy a poner aquí la diferencia. Sí va a terminar de 10 minutos. La curva ¿vale? Pero les decía, mejor lo voy a llevar a alimentarlo con 800 para que vean lo que ocurre. Aquí hay una parte donde se sale con la misma. Y vean, es corriente y la escala está más grande, pero también de este lado tenemos que existe la ruptura. Es por ejemplo, por decir, vamos a hacer un zoom aquí. Vamos a poner de este lado este punto. Por ahí. Voy a poner este valor. Y si nos damos cuenta no es 600, pero sí es 660. V de estructura inversa, vamos a ponerle menos 660 o 660 volts. ¿Sí? Algo así. Entonces, esto. Y luego, si nos vamos para acá. Por aquí. Los valores importantes son. Hasta acá el voltaje o la tensión de ruptura en directa, si se dan cuenta, llegó a 106. Y los otros dos valores importantes son la... Bueno, vamos a poner esto así, que no se le puede hacer un super zoom. Digamos, lo que yo quería era hacer como algo así por el estilo.
Pero también le quiero hacer un zoom aquí. Bueno, no, todavía más zoom vamos a hacer, miren. Sí, aquí vamos a hacer un zoom de este lado. Ahí. Y aquí vemos en esta partecita, a ver. ¿Sí? Cómo tenemos estos dos valores, tanto en la corriente cuando empieza a bajar y la tensión. Por ahí, digamos que es la corriente de sostenimiento igual amperes, y esta es el BH igual. ¿Sí? ¿Vale? Estos son los otros dos valores. ¿Sí? Muy bien, esto de aquí no se los pedí, nada más ahorita salió, digo, ay, vamos a ver qué pasa si le ponemos tensión, apenas ahorita es la primera vez que lo estoy sacando en la simulación. Vamos a ver, dice, lo que les digo, que realicen el diagrama del esquemático de la figura 3 del circuito con R4 igual a 5K. Es que les puse 10K, ¿verdad? Ahorita. Coloco un marcador de diferencia, ya lo hicimos, corremos 5 ciclos, ya lo hicimos. Hicimos doble clic en la instrucción de corriente, no era corriente, era tensión, esto está mal. Y damos clic el de, suprimos la gráfica de corriente contra corriente y reportamos los valores. ¿Saben qué? Se los voy a cambiar esto porque si no se va a hacer bolas. Es que esto estaba con lo del UJT. Ahorita se los cambio. Luego, reportamos los valores importantes y hasta aquí. ¿Dudas? No, de la primera parte, chicos. Bueno, voy a cerrar para entrar el otro inmediatamente y hacemos la segunda parte. Espero no llevarnos toda la hora completa. Regresamos. Voy. Espérenme tantito que estoy buscando la práctica toda mal. No es cierto. No toda mal, nada más lo de la corriente. Bien.
No. Se los cambié al ratito. ¿Quién sabe dónde lo vi? Bueno. Vamos ahora a hacer la segunda y última parte. Y ese es el circuito, pero los cálculos los vamos a realizar apenas. ¿Cómo? Ah, no, tienes razón. Gracias, Félix. Ya. Miren. Ese es el circuito, pero ese es el circuito del otro grupo. Y como les decía, no es de que, no es exactamente, no es igual, porque pues si no ya qué chiste, ¿no? Ya, y los cálculos y todo eso. Entonces, la diferencia del circuito del dispositivo es que en el anterior, el de la práctica 6 teníamos, ay, por eso es que nos dio más tensión, ¿verdad? Por el que tiene menos resistencia. En el anterior era el 2N2646 el que teníamos que poner. Bueno. Bien. Este es el circuito. Pero la diferencia está en, bueno, no. Tomamos el circuito de la práctica 6. Y esto es lo que está dentro, es esta parte únicamente. ¿Sí? Entonces, ahora sí, control de energía. Ese es el circuito. En este circuito vamos a verlo por partes. Primero que nada, esto de aquí, veamos, bueno, hasta aquí, por decir. Todo esto va a ser el control. Pero el circuito exterior o externo lo podemos reescribir de la siguiente manera. Fíjense, esto lo reconocemos como un rectificador monofásico de onda completa, no controlado. Tenemos nodo A, nodo B, nodo H y nodo L. De manera que si lo reescribimos, este circuito este es el nodo A, este es el nodo B, este es el nodo H y este es el nodo L. Y entre el nodo H y el nodo L tenemos la carga y tenemos un SCR que
me va a servir su control. Eso que está ahí en modo. Ok. Sí o sí, muchachos, es lo mismo. Sí, profesor. Sí, profesora. Véanlo bien. Por lo tanto, fíjense, el control está sincronizado, pero lo que tenemos o lo que esperamos obtener es lo siguiente. Si del nodo H al nodo L, como la alimentación de mi carga que está el SCR ahí, vamos a tener ahí, por lo esperado, una señal de esta forma, más o menos, ¿no? Con su valor máximo de 169.7 menos 1.4 volts, más o menos. Es lo esperado según el cálculo. Y por lo tanto, en la salida yo voy a estar como en sus marcas listos, fuera hasta que yo le diga a mi SCR, o sea, estamos en sus marcas listos, pero hasta que fluya corriente aquí, ¡shun!, va a pasar corriente hacia acá, ¿vale? Semiciclo positivo aquí. Pero en el otro semiciclo, ¿qué pasa? Que de todas formas, al SCR y la carga les llega el mismo sentido, o sea, están polarizados en directa todo el tiempo. Pero aquí lo importante es el disparo. Entonces, del 0 hasta donde se dispara el SCR se llama ángulo de disparo. Y el ángulo en el cual yo tengo tensión a la salida, el SCR se enciende, es ángulo de conducción. No se les olvide el glosario, nada más para lo del UJT, que eran un montón de cosas, ¿sí? Eso para dentro de 15 días se lo voy a pedir. Entonces, la forma de onda del SCR sería, la forma de onda de salida en la carga sería algo así. Pero la forma de onda de salida, esta sería así. La forma de onda de salida del SCR pues sería complementaria. ¿Por qué? Porque la tensión de entrada sería igual a la tensión de salida más la tensión del SCR, entrega, consumo y consumo. Pero la tensión del SCR sería pues la complementaria al revés. ¿Sí? Veamos si es cierto. Ok, pero ¿qué valores tenemos? Hasta aquí no tenemos ningún inconveniente porque estos son los de 1N 4007, 2N 4174, ya les puse los valores acá arriba, y la carga de 270. ¿Qué valores le vamos a poner antes de, perdón que me acelere? Ok, este es el circuito. Y el circuito, vamos a reacomodarlo porque está medio mal los números a como lo hemos manejado, nada más estos dos. Acuérdense, eran de 3, de 2, 1, 2, luego 3 y 4. Este es R3 y este es R2 y R1. A ver. Y por otro lado, y vamos a ir llegando. Bien, esta de aquí, 270 ohms.
esta R-gate y este pedacito únicamente del circuito en cálculo de RG es algo muy chiquito, le vamos a poner aquí cálculo de RG. Vamos a irnos al circuito al no. Es la sesión de la práctica 6 o clase de práctica 6. Bien. Lo que quiero encontrar, aparte de los datos del 2N2646, son otros valores. Según nosotros, en la clase pasada, hicimos el cálculo para obtener una tensión de 6 volts. Después de la simulación con lo que obtuvimos, vimos que no teníamos 6 volts, que obteníamos ¿cuánto? Un 6.5, un aproximadamente. Aquí arriba, en esta parte. Aquí, ¿sí? Eran 6.5 volts. Entonces, eso es lo que nos vamos a llevar aquí. Uy, Dylan, va a tener como un cuarto de asistencia. La mitad nomás. No entran tan tarde, me distraen y ya me desconcentro. Por lo tanto, RG, si consideramos en nuestro circuito fíjense, así, con esa alimentación de 24 volts, con ese transistor, ese transistor que tenemos aquí, según esto, es que vamos a tener aquí una señal con un 6.5 volts. De aquí a acá. Quiero que cuando ocurra ese disparo me alcancen para suministrar, quedamos aquí, 0.75 volts. Y que aquí pueda circular una IGT de 10 miliamperes. ¿De cuánto tiene que ser esa resistencia? Por ley de Ohm y LVK. Esa tensión aquí es 6.5 menos 0.75. 5.75. ¿Ok? Y para que eso me dé 10 miliamperes, esta resistencia tiene que ser RG, da 575 ohms. Eso no es comercial. 560 o 620 volts, ohms. ¿Cuál es el valor comercial? No es el que esté más cerca, no. Escojan bien. ¿Cuál y por qué? El de 620, profesor. ¿Por qué? ¿Necesitamos que pase más o menos corriente? Cuéntenme. Más. Más, ¿no? Sería la más chica. Ok. Muy bien. Entonces, nos vamos por la de 560 de inicio. ¿A qué potencia? B cuadrada sobre R. ¿A? 6.5 volts al cuadrado sobre 560. ¿Cuánto es? 0.011.
75 miliwatts. O sea, sí. medio watt, no, así ya nos vamos, que esta es de medio watt. Entonces, 560 ohms, medio watt. Muy bien. Por ese lado, pues ya estamos llenando. 560. Por este lado, este es de 1K, igual un medio, y este es de 100 ohms. ¿Qué nos falta? R, E y C. Y vemos que el ángulo de disparo máximo posible, pues sería hasta acá. ¿Cuánto sería el ángulo de disparo máximo posible en grados en este circuito? Díganme. 180. Muy bien, 180. Entonces, la idea o la intención es de mantener el capacitor fijo y de el resistor aumentar o llevarlo hasta que el disparo sea cada 180 grados. Y de ahí, si disminuimos la resistencia, entonces el ángulo de disparo también va a disminuir. Entonces nos vamos al máximo valor del ángulo de disparo. Ok. El máximo ángulo de disparo posible es 180 grados. En términos de tiempo, en términos de segundos o milisegundos, 180 equivale a ¿cuántos milisegundos? Si estamos hablando de una frecuencia de 60 Hz. Okay. 360 grados, un ciclo, ¿a cuántos milisegundos equivale? Si se acuerdan, ese término lo van a usar toda su vida. 360 grados, un ciclo, ¿cuántos milisegundos son? 16.6. 16. Exacto, entonces 180 es 8.3. exacto, 8.3333333. ¿Quién fue? ¿Agustín? No. No, yo, Vadillo. Maestra, tengo una duda. Miguel, dígame, Miguel. Si el rectificador es de onda completa, la frecuencia no sería de 120. No, la frecuencia estamos en monofásico. La frecuencia es 180. Perdón, la frecuencia sí es de 100. Ay, disculpe, la frecuencia sí es de 120. El ángulo de disparo, es que no me interesa la frecuencia. O bueno, si lo quiere ver así, estoy hablando de la frecuencia del ciclo completo, o sea, no se confunda, yo estoy hablando de la mitad de la frecuencia del ciclo completo, o también si lo quiere ver así, puede verlo como la frecuencia de un ciclo, pero ya de este circuito. Entonces, sí, si hablamos de la frecuencia de este circuito, F es igual a 120 Hz. Y pues sí, deberíamos de repetirlo lo mismo, 8.33 milisegundos. Digamos que, a ver, me abro la cámara, no sé, siento que no estoy hablando con nadie. Son dos perspectivas distintas, pero del mismo punto. ¿Quién fue Miguel? Si nosotros decimos, voy a repetir cada medio ciclo de la señal fundamental, pues me vienen saliendo los mismos 8.33 milisegundos. A que si yo digo, me di cuenta que la frecuencia de esta señal es 120, entonces se tiene que disparar la repetición cada, ¿sí?,
8.33 milisegundos. Pero una cosa es hablar de la frecuencia y otra nada más es de la distancia, del 0 hasta 180 grados como máximo. Sí, hasta 8.33 milisegundos como máximo. Pero si yo quiero, yo lo puedo disparar a los 4.16, que es los 90 grados, que es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Sí? Pero, o sea, no quiero que haya confusiones, Miguel. Entiendo, trato de como meterme en sus cabezas y ver, ok, lo está viendo desde otra perspectiva. Está correcto lo que me está diciendo, pero no quiero que haya confusión. No sé, Miguel, si Sí, maestra, ya entendí, gracias. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, nuevamente volvemos, a ver, retomamos. Lo que me interesa aquí es decir, a ver, yo cada cuánto voy a disparar, puedo disparar cada 180. Si yo digo, voy a disparar cada 4.16, pues se me va a seguir, digamos, saliendo el disparo, pero no me interesa más que el primer disparo. Van a ver. Perdón, profesora, creo que no está compartiendo. Nuevamente voy a compartir. Gracias. Se me olvidó. Sí. Entonces, siguiendo con el circuito, nuevamente, lo que quiero es que el disparo inicial, lo puedo ocurrir o lo puedo requerir hasta los 180, sí. Pero también, digamos, yo puedo requerir que mi ángulo de disparo sea de 45 grados, entonces va a salir un disparo aquí y otro disparo aquí, y otro, etcétera, pero el que me interesa es es el primer ángulo. Los cálculos de lo demás, ya calculamos, tenemos esta de aquí. Déjenme ver. Ok, sí, borré los valores. Bien, vámonos a calcular el capacitor y la resistencia. Cálculo de R, E y C. Vamos a utilizar el método 1. La clase pasada usamos el método 2. Vamos a utilizar el método, les digo, 1, a ver qué pasa. Método 1. Vamos a calcular RE como la media cuadrática de la R mínima por R máxima, para lo cual pues vamos a necesitar esos valores pero creo que ya los tenemos acá. A ver. Bien, resulta que para que nosotros encontremos este 6.5 volts, tenemos que alimentar con 24. Por lo tanto, este es un dato que ya tenemos aquí. Perdón, vete otra vez. En este circuito necesitamos, según esto, que el Zener sea de 24 volts, porque el Zener va a ser las veces de la fuente o el BBB. Entonces, cuando ponemos ahí 24, necesitamos saber D1N 47, déjenme ver.
Déjeme ver, dice la serie. Que aquí está. El de 24 volts. $47.49. Ahí está. Y 47.49. Muy bien. ¿Qué más? Estos dos valores, todavía no están. Este tampoco. Y este tampoco. Muy bien, hasta ahí. Sí. Vamos. Entonces, con estos datos, con el BZ igual a 24 volts, supuestamente ya teníamos los datos aquí. Ajá. Que lo hemos hecho. Y nos daba una resistencia, o sea, una resistencia como base de 129.31, ¿no? Según esto. Hasta aquí. Y como toda esta información nos está sirviendo, simplemente sacamos R mínima, R máxima con el 24 volts. O sea, vamos a usar el mismo oscilador que estábamos utilizando con ese valor de 6 volts en R1 cuando tengamos el disparo. Pero aquí la diferencia es el cálculo del capacitor. A ver, pues aquí está esto. Pero teníamos, la diferencia es con todo esto, que el T1 no son 400 metros porque no queremos esa frecuencia, ni siquiera queremos una frecuencia, simplemente queremos un retardo inicial de hasta 8.33 milisegundos. Por lo tanto, el capacitor, ¿cuánto me va a salir? Ok, según esto me da 64.24 nanos. Y esto, o nos vamos a ver. A ver, dice de que del nanofarads 68 o 60 o 56, ¿en qué estamos?
68 nanos o 60 nanos. Yo he visto más como el 68, yo me escogería por el de arriba. Y aquí, acuérdense, siempre deben de tomar la decisión, pero aquí no importa si es arriba o es abajo, porque si nos subimos, la resistencia baja, y si nos bajamos el capacitor, la resistencia sube. Y lo único que nos interesa es que quede en el rango de estas dos, ¿vale? Y no se va a salir. Entonces, yo recalcularía 68, recalculo RE, pero de todas formas, esto es un punto de partida. Ahorita vamos a ver cómo vamos a variar eso. 68 nanos de 129 K. Bien. Y por último, del circuito de los valores, vamos a obtener la R3, que se obtiene de la siguiente manera. R3. Cálculo de R3. Pues resulta que aquí nosotros tenemos una tensión más o menos de esta forma, ya como creo que les mencioné anteriormente. Al fijarse la tensión en el Zener que va de inicio, pues no es 24, ¿verdad? Va a ir aumentando la tensión en el Zener hasta que lleguemos al valor de 24, y entonces la tensión que tenemos en la resistencia también va a seguir inicialmente esta forma, pero vamos a llegar, no, pues sí va a ser, perdón, pero este punto máximo, si aquí teníamos 168.3 volts por el 169.7 menos 1.4, aquí si llegamos a los 24 volts, de este lado tenemos 144.3 volts como máximo. ¿Ok? Por tanto, aquí si esa serie, digamos, esa serie el D1N47, 47, ¿qué? 49. Esa serie dice que soporta, bueno, ahí están los miliamperes, pero si estamos hablando de medio watt, fíjense, la potencia es P entre B. Entonces, si la potencia de este Zener es 500 miliwatts, la corriente máxima que puede soportar son 500 entre 24, que son 20.83 miliamperes. Esa es la corriente máxima. Para calcular R3, se sugiere limitar, o sea, calcularla para limitar la corriente del Zener, mi Zener, pues aproximadamente de entre 50 al 75% de IZ máxima. Entonces, digamos, lo llevamos al 75%, ejemplo, hacemos IZ igual al 75% de 20.83 miliamperes, y Z la hacemos de 15.62 miliamperes. Entonces, a ese punto máximo de 144, cuando la tensión de R3 sea 144.3, dejar pasar 15.62 miliamperes. Entonces, R3 va a ser igual a 144.3, 9.23 kilo ohms,
eso no es comercial. Nuevamente nos vamos a valores comerciales de resistores. Ajá. Y después del 9, bueno, tenemos que 8.2 8.2 kilo ohms o 10 kilo ohms. Aquí nuevamente pues habría que tomar la decisión con base en la corriente que queremos dejar pasar, pero si usamos de este lado, este sería ¿a qué potencia? A 144.3 volts al cuadrado sobre 10K o 8.2K a 144.3 al cuadrado sobre 8.2K. Sí, aquí tiene que ver más con lo que podamos encontrar, obtener. $2 watts, 2.08 watts, se varía a 3 watts, ¿no? O 2.5. Gracias. Pues aquí en este caso igual sería 3 watts, cualquiera de las dos, no hay problema. Luego hay casos en donde por una decisión así uno se me va a menos de 3 watts y el otro a más, y ya de ahí los valores, digamos, cambian las potencias. Pues hay mucha diferencia entre 3 watts y la inmediata superior sería 5, sobre todo en el precio, ¿sí? O sea, no podemos agarrar y decir, no podemos agarrar y decir, ay, bueno, entonces se me hace fácil, todo lo compro a 10 watts y oye, no, porque varias cosas. Una, pues el dinero. Obviamente, si todo lo compramos sobrado hasta de más, pues se nos va a incrementar el costo. Y otro es, pues el tamaño de los dispositivos. Obviamente, más potencia, más robustos y más grande ocupa más espacio. ¿Ok? Entonces, una combinación de todo. Entonces ya quedamos, que le ponemos 10K, a ver si funciona. 10K, 3 watts. Aquí sí le aclaro, 3 watts, todo lo demás, si no le aclaro, asumimos que es de medio watt. Y aquí. Vamos a correrlo y a ver. Maestra, mande. R no se corrige con el nuevo valor del capacitor. Sí. ¿No lo sacamos? No. Ah, no lo sacamos porque de todas formas lo vamos a corregir. Vamos a ver, fíjese. Bueno, realmente sí lo tenemos que sacar, pero como era muy parecido, no lo saqué. Ah, error. Ok, si recalculamos de este lado con C igual a 68 nanofarad, R, ¿cuánto nos da? Sería nada más cambiar en lugar de C, en lugar de R, poner C. Me da 122.162 kilo ohms. 122.62. 162, maestra. Otra vez, 161. No, 122.162. Ok, kilos. Gracias. Bien, entonces ya tenemos los valores 122.16. Y no.
Muy bien, ya tenemos todos los valores. 4749, 10K, 122. Creo que así estoy bien. Nada más cambiamos a 560. Ay. Y ya. ¿Sí? Ajá. $560 hemos quedado, esta no la corregí acá, lo siento. $568. Sale, vamos a ver, corremos hasta menos de 4 ciclos. O 66 milisegundos. Acuérdense aquí en las bibliotecas, poner la biblioteca de tiristora y la biblioteca de diodos. ¿Ok? Ya está corriendo. Y vamos a empezar a ver rápidamente. Vemos alimentación y mi intención de salida. A ver, primero, sí. Ok, sí estamos teniendo salida, si se dan cuenta. Si vemos desde la perspectiva de la entrada senoidal, pero si vemos desde la perspectiva comparándolo con la alimentación, digamos, esta parte del circuito, vemos que sí estamos teniendo lo esperado. Quitemos esta, vean lo que se ve. Se ve como que mejor con la referencia. Vean. ¿Sí? Este es el único pedacito porque estamos llevando a el disparo casi hasta los 180 grados. ¿Sí? Vamos a reducir esto, vamos a poner, digamos, a la mitad, 60K. A ver qué pasa. Pues se tiene que reducir el tiempo, que casi estamos en 90 grados. Es un poco como a ojo de buen cubero. Porque dentro de 2 semanas vamos a hacer los cálculos, ¿sí? Unos cálculos como probatorios de ejercicios de este circuito. Entonces, pues sí necesitamos más o menos hacerlo como un poquito lo más parecido a los 90 grados para que podamos pues hacer la comparación con el ejercicio, ¿sí? Casi estamos a 90 grados. ¿Cómo lo sé? Ajá, lo sé, bueno, también lo podemos tomar, fíjense, como, y yo aquí pongo el inicio, y el final aquí debe ser la distancia como 4.16. Ahí está. Ahí lo tenemos, 4.16 milisegundos, es más o menos la distancia que tenemos aquí, fíjense. 4.14 es más o menos prácticamente los 90 grados. Ahí lo voy a dejar para ya no estar perdiendo, digamos, el tiempo. ¿Sí se dieron cuenta de lo que hice, chicos? ¿O no se dieron cuenta? Para volverlo a explicar. ¿Cómo llegué a esa onda? ¿Qué varié? La resistencia. La resistencia, pero eso me sirvió para variar qué parámetro dentro de mi circuito. El ángulo, ¿no? El disparo, exacto. El disparo que viene desde acá, miren, como ahorita ya. Fíjense, ahí está. Vean cómo ocurre mi disparo del SCR. Ahorita vamos a ir tomando todo. Venga.
Llegamos entonces a este punto del circuito. Implementa el circuito de la figura 4. Check, ya lo hicimos. Observe la forma de tensión en la carga y ajuste la resistencia R2 de manera que se tenga un ángulo de disparo igual a 90. En físico tenemos dos resistencias. Una es la, digamos, el valor mínimo. Ajá. Y otra es un potenciómetro. ¿Por qué? Porque si el potenciómetro lo llevamos al 0, siempre tenemos aquí una R mínima, ¿sale? Físicamente hablando. Por eso es que aquí les puse o lo dejé como R. Ahora, ya que llegamos a este punto, vamos a registrar las formas de onda de todos los puntos que vienen aquí. Están como medio en desorden, pero te los voy a poner en orden de una vez. Los puntos indicadores de medición sin dos terminales, como por ejemplo este punto, el A, significa que va a ser de este punto a la referencia, que es hasta acá abajo. Entonces comenzamos. Mariana, ¿sí está ahí? Sí, profesora. Muchas gracias, es que bueno, la he escuchado. Disculpe, es que he tenido un poco de problemas con mi internet. Está bien, Mariana. No, nomás que luego los extraño, los que siempre participan, y estoy ahí al pendiente. Bien, gracias. Entonces, a ver, voy a... algo duro. Se lo moví. Bien. Vamos a ir tomando parte por parte. Y digamos, esa es la alimentación, simplemente de ahí a ahí. ¿Qué es lo que tengo que obtener? Es algo también ya bastante esperado. Vamos a ver un punto máximo ahí. Ajá, del verde igual aquí del... Creo que esta es de... Entonces, vean entonces nuevamente la diferencia. Este es el B máximo de entrada. Ya sabemos que es. Aquí está. Y el B máximo, digamos, el B pico rectificado que le llamábamos desde el semestre pasado. ¿Sí? Que es, bueno, un poquito menos, como había yo dicho 168.3, bueno, es un poquito menos aquí nos da. ¿Vale? Me faltan 10 minutos para que acabe. Sí, nos vamos a tardar toda la otra hora. No. Entonces, hasta ahí estamos. Luego, al mismo tiempo, ¿ves? Ya digamos, obtención de las formas de onda importantes. De hecho, vamos a sacar prácticamente todos. Entonces, esta forma de onda habla de la entrada y el puente de diodos. Muy bien, ya lo esperábamos. La siguiente par o el siguiente par de formas de onda, vamos a tomar esto como nuestra entrada y vamos a separar las dos salidas, digamos, este circuito. La entrada es la roja y la salida es, por eso corro de nuevo porque luego hay mucho ruido ahí. Ajá. Unos 3 ciclos que serán nada más. A ver. ¿Sí? Entonces, nuevamente vamos a tomar un punto máximo. Tomo ese valor. Ahí mismo tomo el valor de... Y ahí mismo tomo este otro valor. Sale. Bien, este es el B máximo de R3.
Entonces ya habíamos dicho que era 144 volts, que eran los 168 menos 24, que son los del diodo Zener. Y obviamente, bueno, este sí era el mismo, B pico rectificado. Okay, estos son, digamos, el valor de acá. Ay, no puedo jalar el palito. Bueno, esa es la idea. Siempre trato, bueno, de ser lo más clara posible y que, por ejemplo, ahorita vean, pues, de dónde estoy obteniendo estos valores, ¿no? De estos puntos. Muy bien, aquí. Ahora vemos que sí hay un retardo, que digamos, empieza mi circuito a funcionar, el UJT no empieza desde aquí, no contamos el 0 desde aquí. El 0 de mi UJT comienza aquí. Y de aquí el disparo, ¿sí? Vamos acá. ¿Por qué? Porque digamos que a partir de este momento, tal vez un poco antes, ya está prendida mi fuente de 24 volts, que es la azul. Bueno, ahora, una vez que ya tenemos, esta es mi fuente, ahora sigo quitando, o sea, vuelvo a correr. Ahora quito estas dos. ¿Y dónde voy a ver la forma de onda? Bueno, ahora en Cmax y en esta. Voy a, digamos, quito esta para ponerla acá. Voy a ponerle el color voy a tomar 3 ciclos nada más y vamos a corroborar únicamente el BP, que según era de 16 en este. Ok, ahí está, 15.96 BP. Ajá, este es el BP. Y el B... que este no es de 6.5, es de 10.7. Ahí está. Y bueno, acá nada más como para que quede también igual. Constancia. Son los 24 volts que ya habíamos dicho. Ok. Solamente vamos a recorrer esta información parte por parte. Esta de aquí. Y por último, a ver, no sé si por último, ¿no? Ya, vamos a ver. Okay. Vamos a tomar las formas de onda D. El circuito.
estas tres formas. Ok, ok. Ahí está, por ejemplo, esto. Bueno, no. Ya todo completo. Uh-huh. Y esto. Ahí está. Bien. Aquí no voy a ponerles más valores porque lo que me interesa son los valores, el valor eficaz y el valor promedio. Entonces no me interesa tanto ahorita obtener otros valores porque vamos a llenar la siguiente tabla. ¿Vale? Pues aquí ya hicimos todo el registro de las formas de onda. Aquí, menos el C ya lo hicimos la clase pasada. Y el inciso D se trata de únicamente tomar la forma de tensión como referencia y vamos a tomar las lecturas de corriente y tensión en valores RMS y promedio para los diversos ángulos de disparo señalando en la tabla variando R. Entonces, copiamos. No había visto, vamos a entrar en la otra sesión ya para concluir con esta parte, chicos, por favor.